Ya. Ok, estamos. Muy buenas tardes con todas, con todos. Bienvenidos a la charla sobre movimientos y partidos, al seminario que habla sobre movimientos y partidos políticos en América Latina, ¿no? Este es un seminario organizado por el Grupo Interdisciplinario de Investigación en Conflictos y Desigualdades Sociales de la PUC. Y hemos tratado, ¿no?, de pensar un poco este año en qué evento vamos a hacer en función a la coyuntura actual en América Latina, en la coyuntura actual en el Perú. Como ustedes recordarán, ¿no?, el GICO ha hecho eventos vinculados al tema desde hace buen tiempo, en particular desde el estallido, ¿no?, el estallido regional que hubo en 2019. Tuvimos un evento para reflexionar un poco sobre el caso en particular de Chile y el caso boliviano, ¿no? Luego, al año siguiente, un poco el balance, ¿no?, de los estallidos, y también un poco para pensar el caso del el peruano, ¿no?, sin saber que efectivamente iba a haber un estallido unos días después de ese evento en el Perú, por lo que ustedes ya recordarán. El año pasado igual hemos seguido, digamos, mirando el tema de la acción colectiva en América Latina, de las características de la acción colectiva en América Latina, de la protesta, y si bien ya no ha habido demasiados, digamos, o no ha habido otra ola, al menos recientemente, sí vemos, ¿no?, una acción colectiva permanente, contenciosa, y lo importante es, al menos lo que nosotros nos llamaba mucho la atención, es la presencia cada vez más fuerte de esta discusión, ¿no?, de la vinculación entre organizaciones sociales, a veces movimientos sociales y partidos políticos, ¿no? El interés inicialmente aparece vinculado sobre todo a movilizaciones o contramovimientos, organizaciones vinculadas a la derecha o a sectores conservadores, ultraconservadores, ¿no? Y cómo se iban vinculando, iban teniendo influencia en partidos y coaliciones políticas en América Latina. Lo veíamos en Brasil, lo veíamos en Colombia, lo veíamos en Perú, ¿no? Y eso llevó a empezar a pensar en esta vinculación entre estos, ¿no?, lo que podía ser esta presencia de estas organizaciones, ¿no?, y los partidos de derecha. Pero luego, en el contexto de los estallidos, sobre todo las consecuencias, los legados de los estallidos, vemos un ciclo también electoral donde en algunos países parece haber habido algún tipo de conexión, ¿no?, de algunos partidos progresistas en particular, que han tratado de nuclear, que han tratado de vincularse, que han tratado de tender puentes con dirigentes, organizaciones, que lideraron o participaron, fueron parte de varios de los estallidos en la región, ¿no? Dos de los casos más emblemáticos son el caso chileno, ¿no?, y el caso más recientemente colombiano, donde no queda muy claro, ¿no?, el nivel de articulación, si es que hay una real organización o movimientos previamente, si estos movimientos tienen una articulación real con los partidos, solamente, digamos, con una coalición electoral, ¿no? Si es que no lo fue, si siguen vinculados a los partidos, ¿no? Y si es que están vinculados, ¿cuánto puede durar esto, ¿no? ¿Qué sostenibilidad tiene la vinculación entre organizaciones, los movimientos, ¿no?, y partidos que ya están en el gobierno? No solamente en Chile, en Colombia, sino en otros países donde vemos fenómenos similares. Y al mismo tiempo nos llamaba la atención, ¿no?, casos donde esto no ocurre, casos donde más bien hay también estallidos y no necesariamente ese tipo de articulaciones, o casos donde hay organizaciones sociales, movimientos que quieren convertirse en partidos y no lo logran, ¿no? Entonces, por eso este año pensamos en bajo qué condiciones, bajo qué circunstancias, ¿no?, los movimientos, las organizaciones se convierten o dan el paso a vincularse a partidos o a formar partidos, y cuando lo hacen, cuando estos son exitosos electoralmente o no. En el caso peruano, obviamente, ha habido mucha discusión vinculada al presidente y la coalición que tiene, ¿no?, donde efectivamente vemos una situación muy distinta a la de otros países, un caso más especial, del cual ya hablaremos más adelante, ¿no? Pero en función de ese debate y esa discusión, en el equipo nos pareció una estupenda idea traer a Santiago Ángel. Para quien no lo conoce, ¿no?, Santiago es doctor por la Universidad de Carolina del Norte, magíster por la Universidad de Simon Fraser, ¿no?, profesor de la Facultad de Ciencia Política en la Universidad de Dickinson College, donde enseña políticas latinoamericanas en perspectiva comparada y, por supuesto, se especializa en la vinculación entre movimientos sociales, partidos políticos y democracia.
tiene varios artículos, entre otros, digamos, el más quizás conocido, emblemático, este libro, Cuando los movimientos se convierten en partidos, ¿no? El caso boliviano del MAS en perspectiva comparada. Este libro, para muchos que estudiamos no conflicto social en movimientos, es un libro seminal, porque muchos que habíamos trabajado el tema siempre cuando buscábamos literatura teníamos libros hasta el 2003, a Goldman, ver cosas que por ahí había dicho Tilly en el 78, ¿no? En algún pie de página, y había cosas, ciertamente, pero tangenciales, ¿no? No había, la literatura de partidos reconoce el rol de los movimientos, pero casi anecdóticamente, ¿no? Inclusive O'Donnell, ¿no? Cuando vemos transiciones a la democracia y Smith reconocen el rol de los movimientos, pero no tienen un rol protagónico en la teoría, en la discusión, ¿no? Salvo honrosas excepciones, ¿no? Y igualmente en la literatura de movimientos sociales hay una cierta distancia con los partidos, una sensación de que estos más bien generalmente representan el establishment, el status quo, y que los movimientos están al margen de esto, en contra de esto, no son otra forma de hacer política, y la distancia con los partidos, ¿no? Sin embargo, cada vez más se ve esa vinculación. El caso del MAS es un caso emblemático. Santiago en el libro además lo compara de una manera inteligente, creativa, con el caso del Partido de los Trabajadores en Brasil, con el caso del Frente Amplio en Uruguay, ¿no? Y otros casos que también son siendo nombrados sin necesariamente tanto detalle. Entonces, ¿no? Nos parece muy importante tener a Santiago para comentar este tema de una manera amplia, no de una manera teórica, como más o menos replanteando la agenda, ¿no? La agenda sobre este tema hace 10 años era un páramo, ¿no? Había muy poco escrito, había muy pocas cosas articuladas, había muchos estudios de caso, pero pocos, digamos, trabajos sistemáticos, teóricos, ¿no? El trabajo de Santiago en ese sentido es pionero y por eso creo que es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? Recientemente, ¿no? Justo con Santiago hablábamos, Sidney Tarrow, ¿no? Tan importante en la literatura de movimientos, ha sacado un libro también sobre la vinculación entre movimientos y partidos, más anclado en el caso de Estados Unidos, ¿no? Pero que dialoga perfectamente con la literatura que ya existía, pero que se consolida sobre todo con este libro seminal de Santiago Ana. Entonces, sin mayor espacio, yo quiero darle la palabra a Santiago, ¿no? Adelantando obviamente que tenemos a Maritza Paredes, profesora, voy a presentarla, formalmente doctora en la Universidad de Oxford y magíster en la Universidad de Columbia, profesora principal de nuestra especialidad de Sociología en la CUT, ¿no? Donde también es directora del doctorado de Sociología. Se especializa, por supuesto, en sociología política, del medio ambiente, conflictos y movilizaciones ambientales internacionales en relación a la gobernanza de las industrias extractivas, el cambio climático, los commodities ilegales y pueblos indígenas, ¿no? Además, Maritza ha publicado extensamente sobre estos temas y también estuvo muy atenta a la discusión que hubo, ¿no? Hace un año cuando fue elegido Castillo sobre la impulsión del partido de gobierno y los movimientos y las organizaciones sociales, ¿no? Entonces creíamos también que Maritza, que además de todo esto es miembro activa, fundadora del equipo, esté acompañándonos como comentarista, ¿no? Para reaccionar un poco a la presentación de Santiago. Luego yo como moderador le daré la palabra para preguntas, comentarios que tengamos. ¿Ok? Entonces, te doy la palabra a Santiago. Bienvenido a Perú, bienvenido a la CUT. Muchas gracias. Qué lujo. Bueno, muchas gracias, Omar. Muchas gracias, Maritza. A todos los miembros y miembros del GICO por la invitación. ¿Se escucha bien? Bueno, es realmente un lujo estar acá compartiendo la parte de la investigación. Y de hecho la invitación me ayudó a pensar, a repensar sobre este tema de la relación entre partidos y movimientos en una perspectiva más amplia de la que contemplé en el libro. O sea, fue una bendición recibir una invitación que me ayudó a salir un poco de lo más micro, a pensar un poco en relaciones partidos y movimientos más amplias. Y el objetivo de la presentación va a ser tratar de generar algunos insumos para pensar en estas relaciones, tal vez abrir la agenda, como dijo Omar en su comienzo. Bueno, muchas gracias también por las palabras extremadamente generosas. Son sentimientos recíprocos.
Mi presentación se titula Movimientos, partidos y partidos de movimientos. Y para empezar, como diría mi gran amigo Paolo, es curioso hablar sobre estos temas en el Perú, que la región ha sido casi siempre un caso negativo en la construcción partidaria y la articulación exitosa de estas dos formas de acción colectiva. Tal vez haya algo para aprender de las experiencias comparativas y al menos eso voy a tratar de generar en estas reflexiones. Mi presentación está dividida en tres partes. En primer lugar, algunas consideraciones conceptuales y teóricas en el estudio de partidos y movimientos. En segundo lugar, voy a discutir el MAS boliviano como un caso exitoso de articulación entre movimientos y partidos. Y en tercer lugar, voy a tratar de generar algunas implicaciones para debates contemporáneos, para cómo pensamos en este tipo de articulaciones en otros contextos. Mi argumento central va a ser que para pensar en las interacciones entre partidos y movimientos, tenemos que entender a cada una de esas partes constitutivas en base de su lógica operativa. Distintos reflejos o impulsos y en los formatos organizativos que tal vez puedan acomodar formas de acción colectiva institucional y extra institucional bajo un paraguas programático común. La inestabilidad es una condición inherente a estas relaciones, pero tal vez pueden ser acomodadas bajo ciertas circunstancias sobre las que voy a hablar. También voy a argumentar que si bien estas uniones de partidos y movimientos suelen consolidarse o manifestarse con especial intensidad en contextos de alta polarización política, la polarización no es una condición necesaria para disparar esas dinámicas, para disparar esas fusiones. Al contrario, es en contextos de alta desigualdad, en contextos altamente desiguales, es la despolarización la condición que abre las puertas para la acción contenciosa, para la politización de las desigualdades, que suelen servir como un preludio para generar fusiones entre partidos y movimientos. Por estos puntos de hablar. El siglo XXI nos ha dado evidencia contundente que existen contactos cercanos, íntimos, permanentes entre partidos políticos y movimientos sociales. Un importante desarrollo ha sido el surgimiento de partidos de movimientos. Fueron teorizados tal vez por primera vez por Herbert Kitchell, luego por Donatella de la Porta, y estos partidos han ocupado un espacio, llenado un vacío tal vez, mientras los partidos tradicionales enfrentaron crisis sistémicas o problemas de adaptación ante el surgimiento de nuevos clivajes y demás. En América Latina tenemos de hecho varios ejemplos de partidos de movimientos, partidos con articulaciones exitosas entre partidos y movimientos, tal vez el MAS, un caso destacable, el PT en Brasil también, aunque ambos casos siguieron trayectorias organizativas distintas, y también voy a detenerme y reflexionar un poco sobre eso. Perdón. Adelante. En otros contextos también, como en Estados Unidos, hay también una tendencia hacia la movimentización de sistemas de partidos, o de los partidos. Como nos cuenta el libro más reciente de Sidney Taro. Ahí estamos. Otros slides estaban fuera del lugar, perdón. El libro de Taro, del que nos habló Omar, habla de las fusiones entre partidos y movimientos en el contexto de Estados Unidos. Lo que nos cuenta también que estas fusiones son un tema con cierta resonancia global, y la competencia democrática hoy está estructurada alrededor de formatos híbridos de representación, no solo en América Latina, sino en Estados Unidos y en otros lugares. La pregunta es entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de estas experiencias? ¿Cómo podemos estudiar las relaciones entre partidos y movimientos en el contexto latinoamericano y en perspectiva comparada? Y para empezar, voy a contar una anécdota muy superficial, pero también vinculada a la introducción que hizo Omar sobre mi trabajo. Quizás es una de las frustraciones iniciales al empezar a pensar en estas interacciones. Y cuando empecé a estudiar el MAS en Bolivia, ya por el 2006, 2007, lo empecé a considerar como una especie de híbrido, una organización que estaba en el borde entre partido y movimiento, y no se sabía muy bien qué era en sí.
Fui inmediatamente a consultar la literatura especializada, la literatura de partidos, la literatura de movimientos. Lo que era evidente era que había un espacio, una fractura, una división y un espacio vacío en esas literaturas. El estudio de movimientos y sus vínculos con actores sociales estaba relegado más bien a la sociología, que es en sí una disciplina más abierta al estudio de actores sociales y de redes, y de formas extrainstitucionales, tal vez. Y el estudio de los partidos y la organización partidaria, por su parte, era el terreno más propicio para los estudiantes de ciencia política, una disciplina que pone más énfasis en arenas institucionales. Y desde entonces, desde temprano, lo que traté de hacer con mi trabajo era de generar, atar estas literaturas de alguna manera, que viajaban caminos paralelos, a veces con algún contacto, pero en grosso modo con muy poco contacto. Los partidos de movimientos, como casos extremos en estas interacciones, nos dan un ángulo de ingreso para pensar en estas interacciones y en nuevas formas de acciones colectivas que tienen un pie en arenas institucionales y otro pie en arenas extrainstitucionales. Un pie en las instituciones, un pie en las calles. Son un sitio que nos permite entonces pensar o atar distintas tradiciones en las ciencias sociales, como incluso las tradiciones estructuralistas y la literatura que enfatiza más el proceso político. Eso es lo que traté de hacer un poquito en mi trabajo, tratar de vincular literaturas que iban por caminos separados, al menos cuando yo empecé a estudiar esto. Había alguna referencia, pero eran más bien casos en solitario, ¿no? No había una literatura bien especializada. Solemos pensar a los movimientos como forma de acción colectiva contenciosa, ¿no? Como desafiantes, como challengers de algún sistema de autoridad, con cierta permanencia en el tiempo, que recurren a demostraciones de poder, de unidad y de compromiso con una causa. O solemos pensar a los movimientos como actores que visibilizan demandas y articulan intereses. Por otra parte, solemos pensar a los partidos como actores cuya especialidad, cuya función es la agregación de intereses, la agregación de preferencias colectivas. Solemos pensarlo como instancias más institucionalizadas de representación. Actores capaces de construir coaliciones sociales con el objetivo de ganar elecciones para traducir preferencias políticas en políticas públicas, distribuir las políticas públicas desde instituciones. La pregunta es esta distinción válida hoy? Yo tal vez no iría tan lejos, pero si examinamos los repertorios de movimientos y las relaciones entre movimientos y partidos en el contexto actual, sin dudas tenemos que repensarlo. Es difícil trazar una delimitación muy precisa, ya que los movimientos y partidos agregan y articulan intereses colectivos en distintos tipos de arenas, institucionales, extrainstitucionales. Hay relaciones recíprocas y causalidades recíprocas. Y los partidos de movimientos nos permiten ingresar en ese mundo y pensar en ciertas pistas teóricas y conceptuales. Para empezar, ir al estudio de estas relaciones, quiero aclarar que los partidos de movimientos, los partidos que estudio yo, no son ni nuevos, nada novedoso realmente, tal vez algo, pero no son nada extremadamente nuevo, ni exclusivamente latinoamericano. Sobre el primer punto de la novedad, recordemos que movimientos sociales le dieron forma o le dieron las bases sociales a los primeros partidos de masa en casos como en México con el PRI, el Partido Justicialista en Argentina, tal vez APRA en Perú. Tenía unas imágenes pero quedaron todas perdidas en mi presentación mal hecha. Se las muestro más adelante. Sabemos también que los partidos, con respecto al segundo punto, que los partidos socialistas europeos, por ejemplo, surgieron como expresión electoral del movimiento obrero, surgieron de bases organizadas a la izquierda, y los partidos demócratas cristianos, a su vez, en grandes partes de Europa, surgieron de la movilización de grupos confesionales cristianos. Entonces, no son ni nuevos, ni exclusivamente latinoamericanos, tampoco son europeos. Europa no estuvo sola en ver estas relaciones y fusiones. Partidos de movimientos surgieron en Estados Unidos a mediados del siglo XIX, por ejemplo, y de hecho los orígenes del Partido Republicano
del Partido Republicano realmente vigente hoy, están curiosamente atados al movimiento abolicionista o anti-esclavista. Si bien hoy día pensamos o relacionamos a los republicanos con el racismo, el conservadurismo, en sus orígenes estaba atado directamente a los movimientos que iban en contra del status quo dominante. En su larga historia, lo que es interesante, y esto tal vez es una pista para seguir investigando, el Partido Republicano siguió una trayectoria bastante curiosa. Uno podría argumentar que surgió como partido de movimientos, se convirtió en un partido establecido en el establishment, un partido clásico del establishment, y luego, más recientemente, un partido capturado por movimientos sociales en el otro lado del espectro ideológico. Entonces, curiosa trayectoria. Con el surgimiento de partidos verdes en Europa fue que autores como Kitchell comenzaron a pensar en esta forma de articulación de manera más analítica y conceptual, ¿no? Fue Kitchell, en efecto, quien lanzó la primera definición basada en la experiencia de los partidos ecologistas, los partidos verdes que surgieron en Europa, en partes de Europa, en la década del 80 y el 90. Y en su conceptualización, él los llama partidos movimientos. Estos partidos se basan en movimientos sobre un tema específico, como son single issue, como lo llaman, y no así en coaliciones de redes de movimientos o activistas más amplios, grupos más heterogéneos, con múltiples demandas. Entonces su expectativa, esto es un artículo que escribió a partir de 1989, el artículo salió en 2005, pero su expectativa, la expectativa de Kitchell, era que dada la lógica de la representación territorial en los congresos, los partidos surgidos de movimientos, surgidos de un tema específico, no se iban a convertir en algo más o menos permanente en el panorama, en la arena política, serían algo así como aventuras prematuramente fallidas, frágiles, de activistas sociales despistados, que estaban equivocándose de arena en la disputa política. Más recientemente, este es el libro más reciente, no el más reciente de Donatella, ella publica como uno por año y dos por año, pero este es un libro del 2017 de Donatella de la Porta y varios de sus colaboradores, y ellos conectaron el surgimiento de partidos movimientos a tendencias sociales y de economía política, tendencias subyacentes en las economías políticas del sur de Europa, como la crisis de austeridad, a partir de la cual surgieron lo que ellos llaman partidos movimientos, Syriza y Podemos. Su definición, sin embargo, es bastante descriptiva, muy poco analítica. Salió realmente, creo, una semana antes que yo estuviera presentando mi tesis. Mi libro final. Entonces, tuve que leerla y rápidamente incorporarla. Pero rápidamente uno ve que habla de partidos de movimientos, con partidos que tienen lazos fuertes con movimientos sociales, con cierta vinculación. Habla de estos partidos como partidos que encuentran inspiración en movimientos sociales, encuentran fortaleza, movilización electoral, etc. Pero es una definición muy descriptiva, ¿no? No opera en el plano muy analítico. Algo similar pasa con el trabajo de Criesi y sus colaboradores, que tienen un proyecto afín, muy parecido, que parte de este libro, sobre la protesta y los partidos de protesta. Ellos los llaman protesting parties, que surgieron en el contexto de crisis en Europa. Contraparte de esta literatura, con esta literatura empecé a conversar y tratando de generar una definición que sea un poco más analítica y que nos ayude a pensar en perspectiva más comparada. Mi definición trata de ir en esa dirección. Los partidos de movimientos, sobre los que voy a estar hablando con cierto detalle empírico más adelante, emergen como expresión institucional de actores sociales organizados. Generalmente como opositores, con partidos que surgen desde la oposición y al calor de la movilización social o desde abajo. En general tienen uno o varios sponsors o promotores organizativos. Esto significa que tienen uno o varios movimientos y grupos organizados que deciden, no sin enormes presiones, debates internos y entre distintos niveles de liderazgo, convertir la energía de la movilización social en movilización electoral, en poder electoral.
incluso pagando ciertos costos, aceptando que esto tiene costos fuertes. Ingresar al sistema va a generar ciertos costos. La distinción entre partidos y movimientos suelen ser difusas, al menos en el corto plazo en este tipo de organizaciones. Para los partidos de movimientos, entonces, son formatos híbridos, formas híbridas de acción colectiva, en el sentido que se vuelcan a la arena electoral, mientras que al mismo tiempo procuran deliberadamente mantener un pilar en las calles. Los candidatos, por ejemplo, los líderes, suelen surgir de los movimientos sociales en lugar de ser parte de una casta política más profesional o alejada de la movilización. Es decir, estos partidos tratan, al menos desde su comienzo, al inicio, como una lógica organizativa deliberada, tratan de no subordinar la acción movimentista a los imperativos electorales. Y son, para quienes estudiamos partidos, quienes estamos en la tradición de ciencia política americana, por ejemplo, un desafío para los modelos clásicos de construcción partidaria, que tienden a hablar de la construcción de partidos como creaciones de líderes políticos muy desligados de las bases sociales, como actores estratégicos que buscan beneficios electorales, pero tienen un fuerte desapego o conexión con sus bases. Entonces, mi definición pone cierto énfasis en lo que es la creación, las bases, el sponsoreo organizativo, quien promueve la construcción partidaria, y asume al mismo tiempo que existe una diferenciación entre el formato partido y el formato movimiento. Y creo que esa distinción puede servirnos para pensar en clave comparada, que es lo que nos interesa hoy, que es el motivo de la invitación. Mi definición reconoce que partidos y movimientos suelen operar en distintas arenas y que juegan con lógicas que son a veces difíciles de reconciliar. Como dice Taro, por ejemplo, en su libro, si bien no muy explícitamente, pero uno puede leer de entre líneas, pese a que los partidos y movimientos suelen tener fronteras difusas y es difícil trazar dónde empieza uno y dónde termina el otro, los partidos suelen tener una lógica más transaccional o oportunista, mientras que los movimientos suelen estar más alineados con demandas específicas, o con una ideología, o con un mínimo, con cierto compás de ideas. Este punto está bastante reconocido en la literatura, de movimientos sociales, y explica por qué líderes de movimientos tienden a mantener, a procurar distancia con los partidos, tienden a ser escépticos, a participar de la arena electoral. Sobre este punto voy a seguir hablando un poco más adelante. Un corolario sobre el cual también podría explayarme un poco más, es que estas dos lógicas, la más transaccional de los partidos y la más ideológica de movimientos, implican la posibilidad de generar alianzas en la esfera de los movimientos, alianzas que suelen dar fortaleza, poder electoral a un partido, pero las alianzas suelen ser muy difíciles de sostener en el tiempo. Esta es una preocupación central de Omar. La competencia electoral o la función de gobierno generalmente genera dificultades para el mantenimiento. De nuevo, sobre esos temas voy a volver con referencia a casos específicos. Los partidos de movimientos, estudié en mi libro, son tan solo un formato de relacionamiento, una manifestación extrema en la relación partidos-movimientos, un formato que logra articular estas lógicas distintas de movilización, pero reconozco que puede haber un espectro, o que hay un espectro muy amplio en la relación partido-movimiento, que tal vez sean más comunes y no por eso menos importantes en sus consecuencias. Ahora, si pensamos un poquito en general las consecuencias de los movimientos sociales, es un tema que atrae cierto interés, especialmente en estudiantes. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Por qué me importan? Una consecuencia estructural extremadamente consecuente, ¿no? Desde el palo de la redundancia de los movimientos, convertirse en partido, transformar sistemas de partidos en el proceso y demás. Entonces, volvemos. Partidos de movimiento son una forma de expresión, una forma extrema de vinculación. Hay un espectro más amplio y sobre esto voy a hablar un poquito ahora. Pensemos en Estados Unidos, por ejemplo, donde podemos pensar en el anclaje
del movimiento por derechos civiles en el Partido Demócrata en gran parte del siglo XX, que llevó a los demócratas o empujó a los demócratas en una dirección más progresista. Lo documenta muy bien este libro de Dan Hochman, o en la más reciente infiltración de movimientos como el Tea Party o el Make America Great Again, el MAGA, en el Partido Republicano, que empujaron al partido de Lincoln a convertirse en un partido de extrema derecha. Es decir, los movimientos son capaces de reconfigurar la vida interna de los partidos y a través de esas influencias pueden incluso configurar o hibridizar el sistema de partidos, sistemas de partidos enteros, haciéndolos más representativos tal vez, o más alineados a demandas sociales, o al menos a demandas sociales de grupos bien organizados. Con esto también quisiera mencionar, al menos muy rápidamente, que estos son libros en la literatura de American Politics que si bien no citan a ninguno de nosotros, están en diálogo con nuestro trabajo y con el tipo de relaciones que vemos en América Latina, y con esto también los invito a pensar en cómo vincularlo en lo que estamos estudiando. El punto conceptual que quiero destacar es que ayuda a pensar a las interacciones entre partidos y movimientos en función de sus distintas lógicas operacionales y cómo éstas entran en juego con un rango de condiciones. Entonces, pensemos por un minuto, hacemos un ejercicio muy breve, pero un partido es fuerte, establecido y en un sistema de partidos medianamente estable. Un partido, al menos con un partido establecido fuerte. ¿Qué incentivos tiene ese partido para integrar en sus filas, en su organización, a un movimiento social que lo lleve a un polo, que lo place radicalmente, o incluso lo desborde? Por otra parte, un movimiento amplio, organizado, movilizado, operando en el mismo sistema partidario, ¿cuáles son los incentivos para formar alianzas con un partido ya establecido que suprima sus energías en la búsqueda de objetivos de corto plazo electorales? Y ejemplos de esto son los que abundan. Ejemplos de este tipo de absorción son los que abundan. También son comunes las sinergias, como por ejemplo los piqueteros en Argentina, en sus vinculaciones con el peronismo, como nos demuestran muchos trabajos. También quiero plantar ahora, me interesa pensar en una agenda y abrir la agenda, es que tal vez importe el tipo de movimientos, o pensar en el tipo de movimientos y en el tipo de demandas que articulan, con qué atributos, qué características, qué propiedades importan o no, para facilitar los enlaces entre partidos y movimientos, y qué tipo de atributos los hacen más difíciles. Sobre este punto, esta pregunta la voy a responder más adelante con referencia al MAS, pero creo que hay un espacio en esta sala para pensar en términos generales, para construir incluso una tipología. Es un ejercicio que tal vez podríamos hacer si hay interés en la ronda de preguntas. Antes quisiera discutir, al menos superficialmente, el nacimiento de los partidos y movimientos. La pregunta es ¿cuándo emergen? ¿Qué es lo que sabemos al respecto? Hoy se discute mucho esa pregunta, también se discute el rol de la polarización política, y hay argumentos que marcan o que resaltan la importancia de la polarización en la construcción partidaria. Entonces vamos ahí. ¿Qué sabemos sobre el nacimiento de los partidos, de movimientos, en base, y qué sabemos sobre la construcción partidaria en general? Autores como Levitsky, por ejemplo, creo que es un personaje conocido en el Perú, sí, tal vez polarizador también, pero cuentan que partidos duraderos nacen de revoluciones o de conflictos, o de contextos de altísima polarización. Y autores como Kitchell también vinculan la polarización con el fortalecimiento de las identidades partidarias y con las programáticas de competencia. Sin desmerecer esos argumentos, que creo que tienen mucho mérito, quiero decir que en mi visión son tal vez los contextos de despolarización los que generan las oportunidades favorables para grupos que no tienen acceso a las instituciones representativas a actuar en nombre de demandas, adoptar posiciones
cercanas a los polos. Y esto es porque en contextos de alta desigualdad, la despolarización no es un inicio de buena salud democrática. Significa, como mínimo, que una serie de demandas están fuera de la discusión, debajo de la alfombra, fuera de la disputa electoral, y que grupos amplios no tienen capacidad de articulación de esas demandas en la arena política. Entonces, la polarización suele empezar cuando movimientos sociales politizan esas desigualdades. Y a veces la protesta se traduce en partidos de movimientos que no son el producto de la polarización, sino una manifestación. Entonces, esta ha sido la experiencia del MAS en Bolivia, como sí la de los partidos nuevos en el sur de Europa. Tal vez la polarización o el conflicto no sean una condición necesaria para el nacimiento a la Levitsky, por ejemplo, por ponerlo de alguna manera, pero sí ayuden en la consolidación o en la sustentabilidad que le interesa a Omar de estos partidos y estos vínculos. Tal vez la polarización es la que sirva como un pegamento o un factor de cohesión en la relación partidos-movimientos. Hay algo en el timing acá para pensar en la secuencia, pero nacimiento, consolidación son cosas distintas en términos analíticos y quiero pensarlas así por al menos hasta que me lleguen las preguntas. La protesta es típicamente un preludio, pero el salto a la arena electoral no es automático, requiere agencia. La transición de partido, de movimiento a partido tampoco es igual para todos, no sigue un canal preestablecido, predeterminado. Con estos dos puntos quiero decir, hay mucha más movilización social, como contó Omar hace un rato, y protesta, que partidos surgidos de la protesta. Hay también múltiples caminos para la construcción de partidos, dependiendo en gran parte de quién o quiénes son los sponsors organizativos. Y como voy a discutir en un rato con referencia a casos específicos, tampoco siguen un desarrollo preestablecido o predeterminado, aunque sí suelen encontrarse con dilemas similares, con presiones similares, como la tendencia a la institucionalización o a la fragmentación. Para resumir lo que dije hasta el momento, con la primera parte de la presentación, las interacciones entre partidos y movimientos, para mí, son fascinantes, son un terreno muy interesante, porque nos permiten pensar en la pregunta subyacente más general. ¿Qué es lo que nos dicen estas interacciones sobre la capacidad de los movimientos de ir desde las calles, donde expresan demandas, desarrollan demandas, a arenas institucionalizadas donde se compite por votos, se forman gobiernos, se hacen leyes, se elaboran leyes y se implementan políticas públicas? Los movimientos pueden quedarse en la sociedad civil, pueden procurar mantener autonomía o pureza, pero esto suele ser mantenido a un precio alto, precio de marginalización de arenas institucionales o incluso a precio de perder relevancia. No, meterse en arenas institucionales suele significar trabajar con partidos, guste o no, ya sea a través de alianzas con partidos, anclajes en partidos o fundando un nuevo partido de movimientos. Estos suelen ser inestables, es una condición casi definitoria, porque la articulación entre estas dos lógicas operativas no es sencilla. Por eso no hay tantos. Los casos fallidos son los que abundan. ¿Qué es lo que facilita la articulación más o menos exitosa? Y voy a recoger una de las preguntas de Omar. ¿Qué es lo que facilita su sustentabilidad en el tiempo? Sustentabilidad, sostenibilidad. Perdón, hace mucho tiempo vivo en Estados Unidos. Cuesta. Gracias por su paciencia. Acá les traigo a mi libro esta pregunta de qué es lo que facilita la sustentabilidad. Nos lleva un poquito a conversar sobre algunos de los temas que estudié en el libro, que no voy a presentar en detalle, con detalle empírico, pero lo voy a usar para tratar de generar alguna reflexión, pensar algunas dimensiones analíticas que sean relevantes para el taller en específico. Tal vez también para identificar nuevas áreas, que es tal vez lo más interesante. El libro ya está ahí y en gran parte es un libro de historia, como me han dicho varias veces. Fue antes del 2020 en Bolivia, esto ya es viejo.
No obstante, voy a argumentar un poquito en contra de eso. La historia y el desarrollo organizativo del MAS nos sugieren que movimientos y partidos pueden en efecto mantener identidades individuales, mantener identidades de movimientos, identidades de partidos, pero las circunstancias que facilitan eso son bastante peculiares. En esta historia del MAS, que les voy a contar ahora, no hay una receta a priori, que es otra de las preguntas que suelo encontrar. ¿Qué explica esto? No hay una receta a priori para el éxito. En esta historia, estructura, agencia y contingencia juegan un rol. Lo interesante es que el MAS, una de las cosas interesantes, es que el MAS logró una especie de equilibrio inusual. Logró albergar bajo un mismo paraguas el formato partido y el formato movimiento, sin ir en la dirección de institucionalización para sobrevivir electoralmente y sin fracturarse, al menos en el corto o en el mediano plazo. Tanto la fractura como la institucionalización son los caminos más comunes en la trayectoria evolutiva de partidos y movimientos. Si uno sigue la literatura, uno esperaría que la fractura o institucionalización. De hecho, la literatura sugiere que los partidos de movimientos siguen una trayectoria lineal, con tendencias a la profesionalización extrema, a la subordinación de los movimientos, que son producto de lógicas o imperativos electorales, la búsqueda de eficiencia en procesos decisorios, la especialización y más. Muchos en estas salas están familiarizados con la así llamada ley de hierro, que no es tan de hierro, pero es una tendencia a la cual los partidos de movimiento suelen ir o converger. El MAS boliviano nos da un ejemplo de que ese destino, la ley de hierro, de osificación, no es un destino predeterminado, y como caso desviado, como un caso que se desvía de las expectativas teóricas dominantes, nos permite al menos pensar en los límites de la teoría existente, especificar las condiciones que empujan en direcciones contrarias y teorizar sobre formatos organizativos que pueden acomodar estos reflejos más transaccionales propios de los partidos y reflejos más ideológicos más propios de los movimientos. El argumento teórico central del libro, presentado muy en resumen, es que la trayectoria organizativa anticipada puede atenuarse o está condicionada por una combinación de causas históricas, causas que están son huellas forjadas al momento de la fundación de estos partidos, y también tienen algo que ver con la fortaleza y capacidad de movilización autónoma de las bases sociales de los partidos. Sobre estos temas, como están presentados muy superficialmente, puedo explayarme en la ronda de preguntas, pero por lo pronto quiero identificar algunas áreas analíticas que puedan ser más relevantes que el argumento central del libro. Cuando empecé a estudiar el MAS, ya les anticipé, fue en el 2006, en 2008 hice mi primer trabajo de campo. No fui ni el primero en hacerlo, ni en Bolivia, ni afuera, pero había un énfasis en el nacimiento en ese entonces, en cómo nació en estudiar el movimiento cocalero, las fuentes y vertientes ideológicas del partido, pero había muy poco sobre la articulación partido-movimiento, o cómo un partido, como una organización de minorías activas, se expandía a ciudades que son críticas para construir mayorías. Y estudiando esto último, quedaba muy claro que desde temprano, esta fue la observación preliminar del trabajo de campo, cuando uno estudia un partido, no existe el partido, existen muchos, y no había un más, había varios, y los estudios existentes no les integraban o no ofrecían pistas teóricas sobre las fuentes de variación, por qué el MAS funcionaba de una manera en las articulaciones con movimientos en distritos rurales versus de otra manera en distritos urbanos, por qué se organizaba de manera distinta en distintos contextos políticos, distintos contextos estructurales. ¿Por qué en algunos segmentos funcionaba de manera más horizontal, con procesos decisorios horizontales, y en otros segmentos funcionaba como un partido tradicional, como el clásico, populistas o neopopulistas de Bolivia? Entonces, ¿cuáles eran las causas de esa segmentación? ¿Cuáles eran las consecuencias de esa segmentación? ¿Y cuáles eran las implicaciones para pensar relaciones entre partidos y movimientos? ¿Cómo pensamos a partir de esa observación en las relaciones más amplias?
Y fue así como fui ajustando un poco mi ángulo de visión para pensar la diversidad en perspectiva comparativa. El MAS tenía singularidades que lo hacían y todavía lo hacen interesante como una organización esencialmente híbrida, que mantiene una heterogeneidad de vínculos con movimientos sociales. Ante la pregunta de cómo son los vínculos entre el MAS y los movimientos, respuesta rápida es altamente segmentada y heterogénea. Entonces el MAS surgió claramente desde abajo, y es un claro ejemplo de lo que yo hablo como un partido de movimientos. Es verdaderamente orgánico y desde abajo hacia arriba en sus orígenes, o verdaderamente orgánico en cómo forjó su liderazgo. En segundo lugar, es producto de la movilización indígena y campesina. Surgió como un instrumento político de un grupo muy localizado, los cocaleros del Chapare, pero pronto se convirtió muy rápidamente en un instrumento para un grupo de actores subalternos mucho más heterogéneo, una coalición de sindicatos rurales, organizaciones de trabajadores informales, cooperativas mineras, juntas vecinales y demás. Pero la designación de instrumento político, el lucho para traducirlo a eso en inglés, porque a veces no se traduce demasiado bien, nos dice algo del escepticismo que tenían sus fundadores al comienzo, con los partidos políticos clásicos. No somos partidos, somos instrumento político. El lugar también que trató, procuró buscar el MAS en su comienzo, entre ser un insider, una parte constitutiva del sistema, y también tener una pata por fuera del sistema. Okay. Ser producto de la movilización indígena y campesina lo hace tal vez parecido al Pachakutik en Ecuador, pero muy distinto a los partidos clásicos de movimientos que también están en la región, como el PT en Brasil y el Frente Amplio en Uruguay. Y tenemos entonces, y esta es otra pista para investigación, partidos de movimientos con bases sociales bastante distintos. Unos con base rural y otros con anclaje urbano. Unos con base más dispersa y otros con base mucho más concentrada. Pensemos si eso nos importa de alguna manera más adelante. Fue destacable el acceso al poder del MAS, y con esto le quiero mostrar rapidito unos mapas que documentan la expansión territorial desde 1997. Es este mapa, es cuando el MAS participa en alianza con la Izquierda Unida en los primeros comicios presidenciales del 97. Cuanto más azul, más caudal electoral. Este es el 2002. Y acá llegamos al 2005, cuando el MAS gana mayorías absolutas y gana la presidencia en primera ronda. Lo que intenté mostrar muy rápidamente es que el crecimiento fue meteórico. Desde el nacimiento hasta el acceso al poder pasaron 10 años nada más. Significa que el MAS accedió al poder con poca, aunque no nula, experiencia de gobierno de instancias subnacionales, muy poca, pero no nula, experiencia legislativa, y lo hizo rápidamente y tejiendo alianzas con movimientos sociales, incorporando movimientos sociales como pilares organizativos del partido, por ejemplo, a través de canales organizativos como la selección de candidaturas, y en otras instancias o en otros segmentos a través de vínculos más bien relacionados al patronazgo y al clientelismo. Hay una segmentación en términos de la vinculación partido-movimiento. La trayectoria vertiginosa desde instrumento político hasta el partido y luego partido de gobierno significó transformaciones internas brutales al interior del MAS. Fue un proceso de expansión territorial, organizativa, sociológica, con varias dimensiones, pero lo que quiero destacar es que lo hizo desempeñando las funciones clásicas de un partido. Buscó y encontró un espacio programático en común en un contexto muy peculiar de movilización social ascendente contra el avance del neoliberalismo, y en ese contexto articuló, agregó y ordenó intereses. El liderazgo jugó un rol clave, y lo interesante es que mantuvo o logró mantenerse cercano a las bases accountable, como llaman en Estados Unidos o en inglés, y con cierta capacidad de respuesta a las demandas que provenían desde abajo. Gracias. Vamos bien. Puedo hablar más despacio. Gracias. Una pausa. Entonces, tal vez lo que quiero destacar para el taller sean dos puntos en función de la experiencia del MAS.
Una cosa fue desempeñar ese rol, esa función representativa clásica, y agregar intereses desde la oposición, y mucho más difícil fue desempeñar el rol representativo, agregar desde el gobierno. No obstante, en segundo lugar, el MAS fue capaz de reproducir la identidad movimentista, la identidad dual, pese a su rápido acceso al poder, que hubiese indicado presiones más fuertes hacia la institucionalización o hacia un formato más bien profesional, electoral. Y en tercer lugar, relacionado con eso, con el segundo punto, logró mantener niveles altos de participación interna que le permitieron ir en contra de las tendencias más personalistas y de arriba hacia abajo que caracterizaron al liderazgo. Entonces, para entender esto, para entender este punto, las fuentes de variación nacional al interior del caso, las fuentes de variación entre casos, mi libro presta atención a la configuración de la sociedad civil, su fortaleza organizativa, sus alineamientos y su autonomía. En el caso del MAS, la organización flexible, el formato flexible, la falta de burocracia, de falta de desarrollo burocrático, le permitió a las bases sociales del partido actuar con autonomía, preservar poder e influencia en el interior de la organización, pese a que el liderazgo trató, por todos los medios posibles, de concentrar el poder. Así, a través de la capacidad independiente, autónoma de movilización, sectores sociales alineados con el MAS forzaron al liderazgo a negociar, a buscar acuerdos, a marcar el rumbo de la agenda y a marcar la vida interna partidaria. Forzaron al MAS, por ejemplo, a mantenerse abierto a la selección de candidaturas, a dar marcha atrás en instancias de políticas públicas, a incorporar demandas que provenían desde arenas extrainstitucionales en las instituciones, es decir, a incorporar demandas desde abajo. Estos canales fueron generalmente informales, no mediados por una estructura partidaria, pero le dieron voz e influencia en la arena, fuera de la arena electoral, entre elección y elección. Capacidad de incidencia entre elecciones no necesariamente fueron un signo que le dio fortaleza a la identidad partidaria del MAS, ni tampoco fueron el antídoto perfecto contra el personalismo, pero sí le pusieron límites a la autonomía de Morales, le dieron cierta capacidad de respuesta y cierta vitalidad al partido entre elecciones e incluso en momentos de crisis como la del 2019. Esto nos habla muy grosso modo sobre el impacto de los movimientos sobre la vida partidaria y a través de esos impactos sobre las instituciones políticas, los partidos y las instituciones más en general. El caso del MAS no es el único que logró este tipo de equilibrio, y en el proceso logró mantener esta identidad dual. La experiencia del Frente Amplio tal vez permite ver articulaciones similares entre formato partido y movimiento, pero en un formato organizativo distinto. Si están interesados en buscarle un ángulo comparado, este es el tema interesante de explorar. La comparación tal vez nos ayude a pensar que no existe un formato predeterminado o único que facilite la articulación entre partidos y movimientos. Nos ayuda tal vez a pensar que tenemos que ir más allá de la organización partidaria como un condicionante de estas relaciones. También nos puede ayudar a pensar en distintos tipos de bases sociales, como movimientos urbanos, que son la base del pilar organizativo del Frente Amplio, y movimientos con base rural, que son la base social más fuerte del MAS. ¿Cuál es el rol que juegan en la articulación, en el funcionamiento de los partidos y movimientos? ¿Qué importan esos o no? La experiencia del PT en Brasil, documentada no solo en el libro de Hunter, pero en muchos otros más casos, también nos muestra que es posible mantener vínculos fuertes con las bases organizadas, pero en simultáneo, con el paso del tiempo, estas suelen ganar distancia, perder capacidad de influencia, en la medida que el partido centraliza sus procesos decisorios, se institucionaliza,
y se hace menos dependiente de los partidos de movimientos. Esta sigue siendo un canal disponible para el MAS mientras mira hacia el futuro. Voy a dejar esa pregunta para la ronda de preguntas también. Pero el PT es un caso clásico que siguió la ley de hierro de la oligarquía de la que hablaba Mitchell, en el cual el liderazgo partidario se distanció muy fuertemente de los movimientos sociales, de los cuales emergió en primer lugar, que fueron su principal fuente de poder y recurso político por un buen tiempo. Pero si bien no es una ley sociológica, y el distanciamiento no fue pleno, como hemos visto recientemente en las elecciones, la pérdida de capacidad sinérgica fue fuerte. El contraste con el caso del Frente, el contraste y con el caso del MAS también. Antes de terminar, una última reflexión, y sigo hablando del libro, por lo cual, mi última reflexión sobre el libro es que trata de enfatizar a un nivel más macro la importancia del contexto. ¿Sí? Algo que traté de agregar a la discusión, mi coma, mi nota al pie, es la importancia del contexto como una variable que condiciona las relaciones entre movimientos y partidos. Entonces, no es el momento para discutir el contexto ahora, voy a pasar al último. A sugerencia de Omar, quisiera concluir con algunas reflexiones para pensar los intentos más actuales de coordinar movimientos y partidos en la región. La competencia electoral hoy está organizada por distintos tipos de híbridos y pareciera existir una tendencia hacia la fusión, hacia la poca diferenciación y distancia entre partidos y movimientos. En varias instancias, como acá en Bolivia y Chile, sistemas de partidos enteros han sido reconfigurados por la movilización social, por la protesta, que desplazó a los partidos tradicionales y tuvo efectos políticos muy significativos. Algo parecido tal vez esté pasando en Colombia, sobre el cual sé relativamente o muy poco, pero donde, como en Chile, la protesta social masiva migró de la esfera electoral, de la esfera social, de las calles a la arena electoral, con voto en contra de los partidos tradicionales, y sirvió como mínimo, como preludio para la elección de Petro. En otras instancias, varias, los dilemas de la competencia electoral, la erosión de redes clientelares, el surgimiento de nuevos clivajes sociales, la fragmentación social, todos temas que ustedes manejan muy bien, han empujado a los partidos de izquierda y de derecha a buscar vínculos con movimientos sociales, para expandir su base electoral, y estos son terrenos propicios para generar nuevas preguntas, nuevos conceptos, y para repensar estas interacciones. La pregunta que me formuló Omar fue: ¿cómo se establecen los vínculos de la protesta a la organización? ¿Cuáles son las implicaciones de distintos modos de vinculación? ¿Qué tipos de híbridos emergen? ¿Qué tipos de híbridos esperaríamos en el contexto actual? Voy a pasar bien rápido sobre este slide, que es unas prescripciones sobre los casos en Estados Unidos. Existen distintos tipos de híbridos, no me voy a detener sobre esto. El punto es que la literatura anclada en Estados Unidos, ahora que está pensando en términos conceptuales bien interesantes, tiene un supuesto subyacente que nosotros no compartimos. Asume que los partidos son algo fijo en la arena electoral y que los movimientos son las organizaciones más efímeras, que van y vienen. Y pensar en perspectiva comparada tal vez nos invita a identificar potenciales fuentes de variación, como por ejemplo las distintas estructuras de los sistemas de partidos, las estructuras mismas de los partidos realmente existentes. En América Latina, por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos, a diferencia de Europa, hay mucha más fluidez en lo que es la arena institucional y debilidad de la trayectoria histórica de los sistemas de partidos. Los partidos van y vienen, mientras que algunos movimientos son más estables. Si esto es así, si el diagnóstico es correcto, la estrategia de movimientos deben estar como mínimo condicionadas por esas diferencias. Los híbridos resultantes van a ser distintos, incluidos los partidos de movimiento. Y la pregunta final con la que concluyo
es la pregunta que suele, la anticipo tal vez injustamente viniendo de la audiencia, pero son los partidos de movimiento de los que hablé recién, la oleada del futuro. La respuesta corta, no lo creo. El MAS boliviano es producto de una sociedad civil bastante peculiar, altamente organizada, y no estoy tan convencido de que esta sea la tendencia general en distintos contextos de América Latina. Hay mucha protesta, sí, hay estallidos, sí, pero la protesta no significa necesariamente mayor densidad o capacidad organizativa de la sociedad, y los partidos de movimientos tampoco surgen automáticamente de la protesta o al calor de la misma. Deben construir capacidad organizativa, que le den sustento, faciliten la coordinación, deben generar un liderazgo, y el MAS logró combinar todas esas partes. Voy a cortar mis reflexiones acá sobre el MAS, pero puedo hablar mucho más sobre el tipo de vínculos que trató de construir, cómo se tradujeron en una organización política. En el caso como en Chile y en Colombia hay similitudes en lo que fue el contexto de despolarización, con fuertes fallas en la representación que abrieron las puertas para la protesta, para el desborde de los sistemas de partido, para desmoronar los pilares del viejo orden. Pero también hay diferencias en las condiciones de estructura social, en la densidad organizativa y en la capacidad de producir liderazgo. Es decir, las constelaciones de fuerzas, de condiciones que generaron la posibilidad de una organización como el MAS, no son para mí fácilmente reproducibles ni inmediatamente evidentes en la política de hoy. Lo hemos visto en Chile con las dificultades de articular el Frente Amplio, lo hemos visto en lo que fue la constituyente y demás. ¿Ya me vas a frenar? Ok. De que hablamos de terrenos extrainstitucionales, estoy esperando el zapatillazo. En fin, esta es la respuesta preliminar hacia si los partidos de movimiento son la tendencia del futuro. La respuesta rápida me parece que no. Hay más desconexión que tendencia a este tipo de fusiones o a desarrollos organizativos. Mirando hacia adelante, sí, los formatos híbridos son la tendencia, pero los pilares de los partidos de movimientos clásicos no lo son débiles. La fragmentación social es más fuerte, con pocos vínculos entre redes de activistas, pocos vínculos o poca capacidad de escalar hacia arriba. ¿Con qué factores son los que facilitan esa articulación? Y acá no tengo una respuesta, de nuevo. No sé, no hay una receta a priori. Sí sé que entender esto nos empuja a entender en perspectiva comparada cómo partidos y movimientos construyen de manera conjunta poder organizativo, los modos de institucionalizar los vínculos, bajo un paraguas común, cómo coordinan acción conjunta, y esta actividad requiere de una agenda comparada de investigación. Felizmente el panorama académico de hoy está bastante más desarrollado que como lo encontré yo en el 2006-2008, tanto en términos teóricos, términos conceptuales y en términos de cross-fertilización, por decirlo de alguna manera, en términos de regiones. Lo último es que va a requerir incorporar a un espectro más amplio de actores que juegan un rol en la mediación de intereses, sobre los cuales no hablé en absoluto, y sobre los cuales tampoco sé nada. Movimientos y partidos son una manifestación en el campo organizativo de la esfera de la sociedad y estructuras estatales, pero hay muchas más organizaciones que juegan ese rol, incluidas organizaciones con fines ilícitos, como organizaciones criminales, Sobre este punto no sé mucho, no sé nada, requeriría un trabajo empírico que no he hecho, pero si este es el interés del taller, me parece que hay que pensar en partidos, movimientos, grupos de interés, incluidos los grupos de interés que acabo de detallar recién. Bueno, espero haber generado alguna reflexión, algunas dimensiones analíticas para pensar estas relaciones. Como mínimo, espero haber generado una pregunta que abra la cancha, que abra preguntas para seguir pensando estas relaciones. Agradecido por la invitación y por su atención. Gracias.
Muchas gracias Santiago por la presentación tan completa y que definitivamente lanza muchas preguntas estoy seguro muchos que están trabajando el tema o les interesa el tema en general, ¿no? Santiago estaba hablando del taller, ¿no? Efectivamente, esto también la idea es que comentemos y discutamos, ¿no? Quienes estén interesados, ¿no? Todavía tenemos algunos espacios. Mañana vamos a tener un taller de discusión, el viernes también tenemos un taller con estudiantes, no está abierto, digamos, para miembros del grupo FICO y vinculados al grupo FICO, pero si alguno está trabajando el tema y tiene interés en el tema, puede escribirme a mi correo para apuntarlo en esos talleres, ¿no? Ahora le doy la palabra a Maritza, ¿no? Que va a tener el trabajo de reaccionar a toda esta revisión de literatura y preguntas contemporáneas. Bueno, gracias, Omar. Gracias, Santiago, por esta invitación, en realidad muy rica a conversar, ¿no? Sobre este tema. Súper contenta de estar acá. Además, porque yo creo que nos invitas, y tu texto en general ya lo leí y me gustó mucho, invita a una discusión que yo creo no, o se ha detenido entre la sociología, sobre todo entre la sociología política y la ciencia política, y nos invita a poner presión en los bordes, a sacarnos de nuestro espacio de confort, ¿no? Pero sobre todo creo que nos invita a dar respuestas un poco más amplias, y a pensar un poquito más en poner en una relación más saludable lo que dijiste al inicio, la agencia, la estructura y la contingencia. Cuando yo regresé a estudiar, parecía que había una pelea feroz entre la sociología que estudiaba la estructura y la ciencia política que buscaba apoderarse de la agencia. Y era lo más ilógico para mí. No hay manera de entender estas realidades sin pasar por los tres procesos. Así que creo que la manera en cómo tú planteas esta discusión a mí me invita mucho, porque nos invita a hacer, digamos, esa conexión. Yo luego tengo tres reflexiones, preguntas, muchas dudas, ¿no? En ánimo de seguir abriendo esta conversación, que creo que es muy fuerte. La primera tiene que ver, creo que ahora al final de tu presentación nos ha hecho más claro, pero con esta idea del surgimiento y la conceptualización del surgimiento de este tipo de movimientos, ¿no? O partidos en movimiento, que le llamas, ¿no? Como actores híbridos, ¿no? Que ambos articulan y agregan intereses colectivos, ¿no? Y de alguna manera tú pones el énfasis para marcar, digamos, una diferencia con la literatura en la despolarización, ¿no es cierto? Esta idea, digamos, de que hay muchos problemas que están, digamos, debajo de la alfombra, ¿no? Y que, claro, los movimientos sociales han sido siempre, digamos, actores que politizan muchos temas, ¿no? Pero como tú bien lo dices, no necesariamente toda la politización de los movimientos termina en la formación de este tipo de actor, ¿no? Y yo me preguntaba también en relación a, tú decías, surgen en oposición, ¿no? Y esa parte, digamos, tal vez es la parte más del contexto del que hablas, ¿no? Y esa oposición, digamos, creo que podríamos tal vez afinar un poquito más la discusión que tiene que ver con la agencia de los partidos mismos. Es decir, una oposición muchas veces a la falta de un espacio de representación, a la crisis del manejo político de los partidos, del establishment, ¿no? Si uno mira un poco y repasa varios de los textos que tú has trabajado, están trabajados en contextos de crisis de partidos, en donde, digamos, no hay un espacio para ciertos temas que requieren, digamos, ponerse en discusión, ¿no? Creo que ahí hay muchas más cosas, seguramente, ¿no? En estas condiciones que llevan a la construcción de estos actores, pero creo que hay algo más en relación a qué hacen los partidos para crear estos momentos, ¿no? No solamente qué hacen los movimientos, ¿no? Sino también qué hacen los partidos. Y creo que ahí hay una necesidad de
sus errores importan, de alguna manera, ¿no? Entonces creo que eso es importante mirar. Luego, creo que la pregunta, entonces, que ahí yo te plantearía es, tú dirías, ¿no?, que en el contexto más vertiginoso que tenemos internacionalmente, de deslegitimación de la política y de la clase política, incluso de las izquierdas tradicionales, eso abre una oportunidad para eso. Tú mismo has dicho, este no es el futuro, ¿no es cierto? Pero, digamos, ¿hay una mayor oportunidad para ver este tipo de fenómenos o no? ¿No? Ahora, dicho esto, ¿no?, mi segunda duda tiene que ver ya no con esta estructura, ¿no?, sino más bien de oportunidad en la que pueden aparecer, digamos, la politización que hacen los movimientos como una oportunidad, sino ¿qué garantiza esto que tú decías, la agencia? La protesta no genera automáticamente, yo diría, ni movimientos, ni partidos. No es solamente que la protesta no genera necesariamente partidos, es que no necesariamente tampoco crea movimientos, ¿no? Entonces ahí hay como un tema adicional. Y por lo tanto, estaba pensando, digamos, en que en el contexto más contemporáneo, ¿no?, resultados como el de la constituyente en Chile, muy ahorita, pero también las primeras noticias que tenemos de colegas en Colombia, ¿no?, sugieren que no hay que confundir los estallidos, ¿no?, con movimientos, justamente, ¿no? Y que en realidad lo que hay dentro de estas masivas movilizaciones es todavía un misterio, ¿no? Yo quería acotar, digamos, que Katia Araujo, que estuvo acá el día lunes, en realidad, ella dijo que el estallido chileno era una gran fiesta con muchas fiestas adentro, ¿no? Y más bien, ella planteaba una teoría, ¿no?, que yo creo que tiene mucha importancia para lo que estamos discutiendo acá, en que estamos frente a una sociedad impactada por un modelo societal neoliberal, ¿no?, mucho más fragmentado, mucho más inestable, en donde las personas se hacen cargo de sí mismas y tienen una relación ambigua con lo institucional, con lo colectivo, si bien no lo rechazan completamente, se alejan, ¿no? Una mirada más, digamos, sociológica, ¿no? Y yo estaba pensando, claro, todo esto ocurrió en Bolivia antes de eso, ¿no es cierto? O sea, la sociedad que llevó al MAS a hacer un partido de este tipo no es la sociedad necesariamente que tenemos hoy, ¿no? Entonces, ¿qué implicancias tiene eso, ¿no? En el sentido que lo planteaba Araujo, ¿no? Porque, digamos, el Perú es un caso extremo, ¿no es cierto? Totalmente extremo, pero parece que hay una mayor dificultad, digamos, para la agregación, ¿no? Y entonces, digamos, ¿qué tipo de oferta tienen que hacer los partidos, digamos, ¿no?, para poder realmente agregar y articular lo que parece cada vez más difícil de agregar? El timing probablemente tiene algo que ver, por eso me parece interesante tu propuesta, ¿no? Es cuándo, en qué momento logras hacerlo. Tercera idea, tercera reflexión. Tú pones mucho énfasis en la relación, digamos, que tiene, sobre todo en tu trabajo en el MAS, de cómo ha podido mantener esta característica dual, ¿no es cierto? Y sobre todo niveles altos de participación interna, ¿no? Manteniendo que los grupos y los movimientos tengan poder e influencia, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, creo que en tu libro eso lo tengo como más presente. Tú pones mucho énfasis no solamente en el sufrimiento, sino en cómo se consolidan, digamos, estos grupos, ¿no? Y entonces ahí me surgía una pregunta que no tiene que ver con esta idea de la ley de hierro, ¿no?, de Michels, pero tal vez un matiz. Y es que en ese segundo momento siempre hay un ajuste programático, ¿no? Entonces,
yo pensaba que ese ajuste programático, además, no es menor para los movimientos sociales. Y también genera un antecedente, y Bolivia es un antecedente hoy para los movimientos sociales, ¿no? En el caso de Bolivia, el paraguas programático antiliberal ya no va a ser suficiente, ¿no? Y por lo tanto hay que ajustarse a un paraguas programático antiliberal, pero extractivista, que es algo totalmente diferente al paraguas programático con el que surge, digamos, el movimiento, ¿no? Entonces, hay purga de actores y de movimientos, ¿no? Entonces, no son todos los movimientos los que se quedan, no son todos los movimientos los que, digamos, gozan de la participación, ¿no? Entonces, no es la ley de hierro, pero hay como una ley de la purga, digamos, ¿no? Y entonces me preguntaba, y esa es mi pregunta, si en el caso de Bolivia esto ha funcionado, porque los movimientos más fuertes, que son el movimiento cocalero y el movimiento, digamos, de las cooperativas mineras, no son anti-extractivistas o no son feministas, ¿no? Y si entonces eso mismo podría funcionar, a mí me parece que no en contextos como el colombiano y el chileno, ¿no? Donde, digamos, hay un mayor feminismo, anti-extractivismo, ¿no? Entonces, generaría más conflicto, mayor dificultad de acomodamiento, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué le dice esto a los movimientos sociales, ¿no? Para, digamos, aventurarse en estas experiencias de alianza, ¿no? Porque pensaba, digamos, en el caso ecuatoriano. Dice, claro, uno ve el caso ecuatoriano de Pachacuti como no exitoso respecto al MAS, pero si uno lo ve con perspectiva histórica y en el tiempo, tú dirías, bueno, ellos mantuvieron una posición más firme, Pachacuti no ha caído, estaba a punto, digamos, ¿no?, de llegar a la segunda vuelta, pero con mayor coherencia de su programa, ¿no? Entonces ese proceso que tú decías vertiginoso y rápido, ¿no?, en el caso boliviano, ¿qué consecuencias tiene? Y si los movimientos deberían aprender aquí, ¿no?, a pensar cómo negocian y a mirar su experiencia en el tiempo, ¿no? Es lo que... Ahora, también es un riesgo, ¿no? La represión que están recibiendo y el control los está realmente ahogando. Finalmente, creo que tiene que ver con lo último que dijiste, que a mí me cuestiona, no tengo respuesta tampoco, pero tú lo tocaste y entonces me asocio a tus dudas, ¿no? Y es esta idea de la... O sea, siempre hemos separado teóricamente a los movimientos sociales de los grupos de interés, ¿no? Sí, chiquito. Cada vez me es más difícil entender los límites y los bordes. El sentido, digamos, de Touraine, de los movimientos con una idea holística de transformación, de democratización, no siempre está presente. Entonces yo te quería preguntar a ti en tu experiencia. El movimiento cocalero, ¿un movimiento social? Es un grupo de interés, ¿no? El movimiento cooperativo minero, ¿no? Entonces, y solamente para poner un ejemplo, en el Perú hay muchos y en otros lados, ¿no? Tenemos que repasar los límites, entonces, de estos dos conceptos, ¿no? Eso. Y muchas gracias por esta oportunidad de conversar. Muchas gracias, Maritza, por los comentarios. Ahora, en verdad, Santiago puede responder por unos máximo 10 minutos, ¿no? Y de ahí ya pasaríamos a preguntas, ¿no? Donde la idea es que sean preguntas y no comentarios, ¿no? De máximo 1 minuto de cada uno para que haya unos minutos finales para que Santiago igual reaccione. Gracias. En primer lugar, qué lujo tener comentarios del texto. Muchas gracias, María. Y gracias por las inquietudes, las preguntas son realmente no solo justas, pero bien interesantes, y no tengo respuestas buenas para ninguno. Pero voy a tratar de ir en orden. En lugar de 3, te fuiste a 4. Pero la primera pregunta, como para reformularla muy cortito y recordarlo.
vinculada al contexto de despolarización, el argumento que hice sobre la despolarización. Y en ese contexto, ¿qué rol juegan los partidos? Y para mí, en un taller sobre el cual estamos pensando relaciones entre movimientos y partidos, es importante no solo unir la literatura que por un lado estudia partidos y movimientos, las distintas tradiciones, sino también pensar que los partidos influyen en los movimientos, o que los movimientos influyen y dan forma a los partidos, y esa fue la historia que presenté hoy, pero que los partidos al mismo tiempo, que la flecha causal puede ir en la otra dirección, ¿no? Que los partidos influyen en las dinámicas de protesta, de movilización social y de configuración partidaria. Entonces, mi respuesta rápida sobre eso sería pensar, si volvemos a los problemas de sociología política, a los partidos como estructura de oportunidades. Entonces, los partidos como los elite allies, los aliados, y cuando no desempeñan su rol representativo bien fuerte, se abre la puerta para ciertos tipos de movilización social, que al mismo tiempo reconfigura o no, entonces hay una interacción recíproca, que para mí esto es bueno como tema general, pensarlo así. Entonces yo cuando hablaba de la despolarización, puede ser sinónimo de, en este contexto, de una crisis de representación, donde hay demandas que no están adentro, donde hay grupos que sienten que no las pueden expresar en canales institucionales, los partidos no están desempeñando ese rol, se abren la puerta. Eso generalmente fue un preludio para la formación de todos los partidos de los que estamos hablando ahora. Entonces hay algo ahí para pensar cómo los partidos, en no desempeñar su rol, generan este tipo de realineamientos del espacio competitivo, más en general. Entonces, tal vez como pregunta más amplia, no respondo, es más allá de la configuración de partidos de movimientos, que ante la falencia de la representación sí se abren las puertas para la movilización, sabemos que también se abre la puerta para la contramovilización, cómo se genera y se reconfigura el espacio competitivo, los movimientos por la nota. Entonces sí, los partidos pueden ser el punto de entrada para estudiar esto. Con respecto al segundo punto, sobre qué es lo que garantiza la agencia, difícil. Y sí, de acuerdo con la observación de que hay estallido con fiestas múltiples o sin liderazgos visibles, y es la diferencia con lo que fue el ciclo de protestas con características de estallidos en la Argentina del 2001, en Bolivia del 2003, Bolivia del 2005, que encontraron un interlocutor que pudo negociar con el gobierno y desde esa posición atar esos cabos y vínculos con movimientos sociales. No hemos visto algo similar en las otras experiencias. Por eso de alguna manera no sorprende que no se traduzca en fortalecimiento de movimientos ni de partidos. Pero no, sobre qué es lo que garantiza la agencia, bueno, tal vez si uno piensa en perspectiva comparada a los estallidos de los principios del 2000 con los de ahora, había una red organizativa preestablecida que ocupó ese espacio. Entonces, si bien habían danzas de múltiples fiestas, fue relativamente más sencillo, que no lo fue, pero que un liderazgo lograra atarlos en un paraguas común. Eso se va a relacionar con el punto 3 de lo que son los ajustes programáticos, porque Maritza hace un punto que es muy justo en su lectura de algunas cosas que tal vez hace bien el libro y no bien la presentación, que es contar la historia del MAS como un partido que mantuvo vínculos fuertes con los movimientos sociales, capacidad de respuesta y altos niveles de participación interna. El punto de la observación de Maritza es que esa es una verdad parcial, porque hubieron inclusiones y exclusiones, hubieron actores con fuerte capacidad de incidencia, ganadores y perdedores, por ponerlo de alguna manera,
Tal vez lo voy a vincular con la cuarta pregunta, pero es claramente, a eso apuntaba con pensar en el tipo de movimiento. La mayoría de los partidos de movimientos con cierta fortaleza electoral, donde podemos discutirlo y para discutir si es exitoso o no en el resultado, pero los partidos de movimiento que tuvieron mayor éxito electoral o que lograron conquistar el poder y de esa manera reconfigurar sistemas de partidos enteros. Esos partidos tienen bases en organizaciones sindicales o movimientos con demandas programáticas con base en actividad económica. Son tal vez ellos que tienen tal vez mayor capacidad de generar consensos amplios. Esta es la historia del MAS, la historia del PT incluso, y del Frente Amplio. Digamos, hay algo ahí en el tipo de organización que le da el sponsoreo, y hay algo en la falta de, o en la observación que tenía Kitchen al comienzo, que los partidos ecologistas eran inherentemente frágiles en su vida, ¿no? No sorprende que no haya muchos partidos ecologistas en la región, o partidos feministas. Los términos de ajuste programático, claramente, una cosa fue para el MAS hacer una agregación bajo un frame antineoliberal, y otra cosa fue en función de gobierno responder a demandas de corte desarrollista versus demandas de corte más identitario, y hubo claramente los ganadores fueron el desarrollista, el movimiento cocalero, las organizaciones sindicales campesinas, los cooperativistas mineros, que eran súper fuertes cuando dicen de trabajo de campo, en detrimento de los grupos que fueron desalineados. Esa pregunta invita a reflexionar sobre las alineaciones entre partidos y movimientos en el sentido más amplio. Si miramos la trayectoria histórica del MAS, hubo un alineamiento fuerte cuando accedió al poder, cuando confrontaba una oposición fuerte, cuando se convirtió en partido dominante, esa alineación se fue desalineando. Lo interesante tal vez es para pensar en el largo plazo también, es que el escenario político nuevo es una estructura de oportunidades nuevas que invita a un reajuste. Lo que yo no veo en este reajuste es que se incluyan demandas ecologistas de género. Me parece que el MAS ha mostrado poca capacidad de absorber ese tipo de demandas. Sobre el movimiento cocalero que es, pucha, esa pregunta, paremos la cámara. Pero no, es una pregunta importante, que yo creo que muchos discutamos como tenemos movimientos en América Latina. ¿Qué demonios, qué es un movimiento social? Y yo, las juntas vecinales, podría extender cooperativistas mineros, éramos una pregunta. En mi esquema conceptual, era un grupo de interés más que el movimiento social. Nadie lo discute en esos términos. Y bueno, tal vez estamos en el espacio propicio para repensar los límites. ¿Sí? Muchísimas gracias, Santiago. Como me ha enseñado mi amigo Eduardo, yo no voy a cometer la malcriadez de comentar o de hacer preguntas. Ya para eso siendo el moderador, ¿no? Aunque tengo muchas ganas, obviamente, pero para eso ya estaría bien. Así que más bien dejamos este espacio, estos 15 minutos para preguntas, no comentarios, preguntas, ¿no? O si no, comentarios chicos que inviten alguna pregunta, duda que tengan, ¿no? Pensando en algún caso, pensando teóricamente, metodológicamente, algún tema que estén viendo, ¿no? Basta que levanten la mano y les doy la palabra y lanzan alguna pregunta, ¿no? Quienes están viendo temas vinculados o les interesa el tema. Sí, John. Sí, gracias. Que digan sus nombres, ¿no? John, Andrés, Flores. John. Gracias, John.
Santiago, muchas gracias por la introducción, Melissa, Omar, fue muy interesante. Quería hacer una pregunta, porque había señalado en un momento de que el tipo de movimiento de alguna manera influía un poco, influía en la configuración que iba a haber entre movimientos y partidos. Y quería saber si de repente se había estudiado con alguna literatura que haya estudiado de repente la vinculación que hay, o mejor dicho, qué tipo de vinculación generan movimientos de consignas de derecha, ¿no? Conservadores, en esta configuración entre partidos y movimientos en Latinoamérica. ¿No? Por ejemplo, en el caso peruano, las protestas a raíz de la elección de Castillo parecieran dar a entender de que hay más organizaciones de base, movimientos de derecha, ¿no? Generados a raíz de esto, que están teniendo ciertos ciclos de protesta, y que tienen vinculaciones con partidos, ¿no? Pero no pareciera que fuesen a generar un nuevo partido, ¿no? Como por ejemplo fue el caso del MAS, ¿no? Por eso quería saber si puedes comentar un poco al respecto. Y muchas gracias, John. ¿Alguna otra pregunta, duda que quieren compartir? Sí. Bueno, gracias a Santiago por la presentación y al final a Omar por el experimento y los comentarios. Hay cosas como muy breves, ¿no? Es cierto, más es un caso extremo, digamos, ¿no? En un mundo que un poco va en más crisis, pero igual quería saber un poco si cuántos de estos casos como el que tú estás observando existen, seguramente te hice esta pregunta, digamos, ¿no? Siendo un poco extremo, tenemos más ejemplos de lo que vos estás observando, sea en América Latina, sea en otros contextos. Y la segunda tiene que ver con estos factores, digamos, que le dan como pie al nacimiento de estos tipo de partidos. Uno podría pensar que hay una especie de dos fases. Una primera, de la decisión de volcarse a la ADN del partido y después como tener éxito, ¿no? Sostenerse, ¿no? Y uno podría pensar que los factores que explican en cada fase son diferentes y demás, y los procesos decisorios también. Se puede profundizar un poco sobre las dos fases, un poco previamente, ¿no? Lo último, que es un poco que lo mencionabas vos, Marisa, para eso ahorita más directamente, hay como una especie de tensión porque estamos hablando de movimientos detrás de un partido, pero parece que los movimientos son movimientos varios, digamos, ¿no? Son como movimientos de movimientos. Si esto tiene como alguna importancia explicativa en los argumentos que vos planteas, que para ver muchas fases, un poco tal vez incluso en la comparación con los otros contextos, digamos, un movimiento más presionado y claramente un solo actor con una oportunidad de tener problemas, es un movimiento más Muchísimas gracias, Tomás. Tomás 12, esta es la última pregunta. La penúltima pregunta, creo que hay una última de nada. Sí, muchas gracias. Muchas Gracias, Santiago, porque en verdad hay varias cosas que seguiremos hablando estos días, imagino, pero una primera que quiero agradecer mucho es que mucho del lenguaje de hoy día para discutir movimientos y partidos tiene que ver con problemas que en el Perú hemos tenido mucho tiempo. Instituciones híbridas, protestas en movimiento, mucha acción colectiva, partidos muy débiles, o sea, como que lo que pasa como atípico de la sociedad peruana se vuelve tal vez, lástima, una tendencia en este de los contextos. Ahora, mi comentario y pregunta a la vez era, como no dije mucho el contexto, uno podría pensar que la experiencia izquierda unida en el Perú, partidos y movimientos, para hablar de movimientos por la época en que estábamos, para esa época, tenía esa configuración de crisis. De alguna manera la relación de partidos y movimientos existía y más bien se resentía como algo que no debería ser, ¿no? Pero existía. Yo no estoy segura, digamos, me pregunto qué significa este momento histórico respecto de América Latina, respecto del contexto, como ahora el contexto de hoy día, tanto por el lado de lo que dijo Melissa, claro, cambió la sociedad, etcétera, pero también respecto de la configuración de los núcleos de interés y formas organizativas, porque mencionaste un punto que es mi segundo lado. Mencionaste una cosa que pasa, que parece poco importante, pero a mí me parece muy importante, lo he escuchado otras veces, la importancia de la organización previa, además, en política. Porque la organización previa, además, no es la organización de movimientos necesariamente, es la organización de sociedad civil. Y eso es lo que pocas veces analizamos. Y me acuerdo mucho de la cita de Juan Alberto que decía, por ejemplo, que el movimiento feminista
como lo importante de las ONGs institucionalizadas, entre comillas, y de las acciones colectivas feminismo no institucionalizadas. Entonces, ese lado, así, quería el contexto histórico. Muchas gracias, Narda. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Muy bien, entonces le damos la palabra a Santiago. Tienes 7 minutos para responder estas 3 preguntas. Es así. Bueno, objetivos sugerentes. Primera pregunta, John, tu nombre. Bueno, sobre si este tipo de vínculos puede ser esperable en articulaciones de derecha, la corta sería sí. No es patrimonio exclusivo ni de partidos de oposición, yendo de nuevo a un punto que hizo Maritza antes, sobre lo cual podría hablar si hay 8 minutos, pero tampoco patrimonio exclusivo de movimientos necesariamente del campo progresista o de izquierda. Quienes estudian esto lo han estudiado muy poco, que yo conozca, pero en las articulaciones entre las protestas del campo en Argentina y la oposición contra el gobierno de Cristina Kirchner, que no dieron paso a un partido, partido de movimiento, pero sin duda contribuyeron a darle fuerza a los partidos de oposición. Parte del tema es que algunos partidos de derecha en la región, o algunos movimientos que empujan desde la derecha, no necesitan su propio vehículo partidario para tener influencia en la política. Pero no veo que las relaciones sean patrimonio exclusivo ni de fuerzas de oposición, ni de grupos de izquierda. Y creo que lo interesante del tercer como este es justamente pensar en eso. Y Tomás, 3 preguntas, voy volando por los 3. Planteé el caso del más como extremo, sí, que no como una excepción en términos de su organización, su fundación. Es un partido, podemos decir, clásico de movimientos sobre los cuales hay en la región. Podemos hablar desde el PT seguro, hacia los más históricos, incluso el PRI, incluso más contemporáneos como ya no va a salir el nombre de Salvador, FMLN, ¿sí? Entonces el MAS no es una excepción en torno a su descubrimiento. Lo que es interesante del MAS, y lo hace singular, tal vez no único, pero es su base rural, y a partir de base rural construir mayorías en ciudades. Es una minoría activa en distintos rurales que logra expandirse a las ciudades, y esa configuración es un poco excepcional. Y lo más singular, y en el cual no tengo buenas referencias empíricos comparados, es la capacidad de mantener altos niveles de participación interna paralelos al MAS, mantener esta identidad dual. Ahí sí me lucho un poco más. Tal vez el Pachacutic sea un ejemplo, no es comparable en ciertas dimensiones, mantuvo esta identidad dual, tampoco buscó o consiguió el poder de manera independiente, que lo hace distinto. El MAS tiene singularidades, pero como caso extremo que planteaba acá, era como, bueno, mantuvo esa identidad dual, incluso desde el ejercicio del poder, logró fusionar poder social y poder estatal. Y hay pocos de esos hoy en la región. Última pregunta. No, la 2 era. Voy a la última, paso rapidito a la última, que era sobre una reflexión que me interesaba hacer, era el tipo de bases sociales. Uno puede pensar en partidos y movimientos con base no solo urbana versus rural, pero base más bien
dispersa. Por eso los partidos de movimiento suelen tener como múltiples movimientos que le dan vida. Y para mí las bases dispersas condicionan o son un factor que condiciona la capacidad de respuesta. Y no es una regla de oro que más diversidad en las bases, mayor capacidad de respuesta o mayor democracia interna, pero hay... tal vez una pregunta para estudiar en más detalle, ¿no? Uno piensa, el Frente Amplio tiene una base más urbana, más concentrada, menos dispersa en términos de su base movimentista que el MAS. El MAS surge también un dominado rural en su corazón, bien disciplinado, pero luego bien amplio en su expansión, bien disperso. Y tal vez parte de por qué no tuvo su respuesta tiene que ver, pero es una hipótesis. Mi intuición es que sí, que la base dispersa facilita la construcción y la hace difícil de sostener, pero también genera este tipo de presiones múltiples, presiones difusas. Lo que funcionó en el MAS para darle capacidad de respuesta fue que se construían alianzas y coaliciones internas y vetos internos, ¿no? Entonces no era un actor impidiendo, como en el caso de Uruguay, con una reforma impositiva, eran coaliciones de origen independiente, si vamos a utilizar, coaliciones al interior del MAS que actuaban en ciertas circunstancias con un propósito, un objetivo en común y lograban torcer el brazo de los otros. Cuando se generaba poder coalicional, retenían esa independencia, esa fortaleza. Cuando no eran capaces de generar alianzas, no. Entonces, tal vez, la respuesta larga, hay algo en la base del nivel de grado de distorsión de la base que puedo. Oye, le por favor. Narda, mil gracias. Sobre contexto histórico, si entendí bien la pregunta, me pedías reflexión sobre contexto histórico peruano. Si es así, voy a delegar a quienes conozcan más. En general, para ver la relación movimiento-partidos en ese momento. Tal vez punto uno de entrada es que el MAS surge en 1995 como un instrumento político de los sindicatos campesinos, las Bartolinas y los que hoy se llaman interculturales. Buscan, toman esa decisión de volcarse en la arena electoral en rechazo de los partidos tradicionales del momento. Y como no pueden conseguir personerías jurídicas, se unen justamente con la Izquierda Unida. Como si la primera elección del MAS en el 95, en el 97, las presidenciales, no es como el MAS, el mismo existía, es la Izquierda Unida en alianza, los costaleros en alianza con la Izquierda Unida, que le dan el nacimiento, su primera trayectoria electoral. Tu pregunta sobre la organización previa, yo estoy 100% de acuerdo. Es parte de lo yendo con la relación causal, es hasta donde llegué con el libro, y no es ni siquiera una defensa, no estoy defendiendo, pero es claramente lo que disparó parte de la respuesta a la pregunta, ¿qué es lo que hace al MAS peculiar en su funcionamiento? Es la configuración de la sociedad civil y la organización previa. La observación inicial al llegar a Bolivia tal vez es distinta a la de atravesar el límite. Uno se toma un taxi, quien estuvo en Bolivia conversa 5 minutos con el taxista y bueno, ya sabe cómo funciona el sindicato de taxistas, el de padres de familia, etcétera, etcétera. Había algo que interesaba en la densidad organizativa que es previa a la movilización social. Entonces hubo causas históricas de la revolución boliviana fomentando la organización y la organización sindical, que es el corazón del MAS. Entonces no tengo, podría comentar más. Mi trabajo no estudió los determinantes de esa organización, pero creo que sí, que si queremos pensar en los partidos y movimientos como algo del futuro, hay algo en el contexto boliviano que lo hace peculiar y diferente a otros casos que estamos hablando, donde esa ausencia de organización previa se siente cuando las papas están calientes, como en el caso de los estallidos, y en el tratado de armar algo sobre una base existente, ¿no? Y donde se vieron tendencias hacia la
regionalización, la fragmentación y el surgimiento de lo que Fernando Rossi y mis colegas llaman notables, más parecidos al siglo XIX que organizaciones partidarias del siglo XX. No respondo acabadamente a esto, lo sé, pero da para una conversación. Sin duda, organización previa es algo que juega un rol de lector. Muy bien, con esa última intervención terminamos esta charla magistral, ¿no? Hemos hablado de estructura, de agencia y contingencia. Yo creo que tanto politólogos como sociólogos estaremos felices con este triunvirato, ¿no? Se atentar en IES. Para más partidos. Sí, por supuesto. Sí, entonces, como estaba mencionando, ¿no? Hay talleres, ¿no? Para quienes estén, hay algunos que son miembros del FICO o cercanos al FICO que conocen más o menos las fechas, los links y lo que sea. Pero si les interesa, escríbanme, ¿no? omar.p, ¿no? Para apuntarlos en los talleres de mañana, donde vamos a hablar un poco más abiertamente, ¿no? Sobre la agenda de investigación, y el viernes ya con unos estudiantes que han mandado unos trabajos para que discutamos, ¿no? Pueden pasar a servirse, no ya no fue coffee break, sino coffee ending, ¿no? Está ahí al fondo, y bueno, seguimos conversando. Muchas gracias por todo.